Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión, donde conversaremos sobre cómo la educación tiene el poder de transformar realidades, construir pensamiento crítico y generar cambios en nuestras comunidades. Soy Loreinis Pacheco y les doy la bienvenida a los docentes José Mercado, Gisette Pertús, Elizabeth Bernal y Luisa Díaz, maestrantes de la Universidad Iberoamericana, para dialogar sobre un tema que nos invita a mirar la escuela desde una perspectiva diferente. Daremos inicio a nuestra conversación a partir del tema el territorio visto como un escenario de aprendizaje vivo y los distintos desafíos educativos en las zonas petroleras desde las pedagogías críticas y decoloniales. Cuando escuchamos hablar de Barrancabermeja, casi siempre pensamos en el petróleo. Es válido, ya que durante décadas esta actividad ha impulsado el sistema económico del distrito, generando oportunidades de empleo para miles de familias. Sin embargo, reducir la identidad de este territorio únicamente al petróleo sería desconocer la riqueza histórica, cultural, ambiental y humana que la caracteriza. También el río Magdalena, sus ciénagas, la diversidad de sus comunidades y la historia de quienes la construyeron. Ahora, para seguir conociendo un poco más de la historia y cómo el petróleo ha marcado el destino de una ciudad, pasaremos a escuchar a la docente Elizabeth, quien nos hablará sobre las memorias históricas. Para ella tenemos un interrogante. ¿Debe la escuela preparar únicamente para el mundo laboral o también formar estudiantes capaces de comprender y transformar su territorio? Hola Lore, quiero iniciar con el tema de la memoria, ya que la considero clave. Aquí en Barrancabermeja casi siempre nos echan el mismo cuento, que la historia de la ciudad empezó en 1918 con la llegada de la Tropical Oil Company, una empresa también llamada La Troco, la cual fue la primera que llegó a hacer explotaciones aquí en Barranca. Es como si antes de eso no hubiera existido nada. Borraron del mapa el pasado de los indios yariguíes y las luchas del cacique Pipatón y Yarima, quienes dieron una lucha incansable contra los invasores españoles. Pipatón fue un guerrero de resistencia, ya que estuvo 4 veces cautivo y la última vez que lo tomaron preso le cortaron los talones. Por eso es también llamado el cacique de los talones alados. Y la vida de los pescadores también es importante porque fueron los primeros habitantes del territorio, quienes vivían del sustento que les daba la pesca en el río Magdalena. Eso es lo que en teoría podríamos llamar colonización del saber, creer que nuestra identidad nace cuando llega la industria petrolera. Y creo que la pregunta nos invita a mirar la educación desde otra perspectiva mucho más amplia. Muchas veces pensamos que la función de la escuela solamente es de enseñar contenidos y olvidamos que las personas también se forman de las vivencias y de las realidades determinadas de su territorio. Precisamente Gabriela Osenbat nos recuerda que la educación siempre está ligada al contexto histórico, político, social y cultural de la sociedad. La historia de la educación refleja también las transformaciones de los pueblos y las necesidades de cada época. Por eso la escuela no puede permanecer ajena a lo que sucede en su territorio. En Barrancabermeja, esto significa que la educación no puede limitarse únicamente a preparar a los estudiantes a un futuro laboral ligado a la empresa. También debe ayudarles a comprender la historia de su municipio, a conocer su diversidad, valorar los recursos naturales y entender que hacen parte de una comunidad que tiene mucho más que ofrecer que solamente la actividad económica del petróleo. Cuando la escuela logre conectar el aprendizaje con la realidad de sus estudiantes, la educación adquiere un verdadero sentido y se convierte en una herramienta para recordar el pasado sobre todo y comprender que el presente o el futuro puede ser mejor. Elizabeth, gracias por esta intervención. Conocer nuestra historia nos permite entender que Barrancabermeja es mucho más que petróleo y que su identidad también está en sus comunidades y saberes. Ahora bien, ¿qué sucede en nuestras escuelas cuando el petróleo escasea y cómo debe responder la educación ante esta realidad? Para reflexionar sobre ello, escucharemos a nuestra docente Luisa Fernanda.
Hoy por hoy analizamos la educación en Colombia a través del tiempo basado en los planteamientos de Pérez e Hidárraga, donde habla de reformas educativas, expansión de coberturas, profesionalización de los docentes, fortalecimiento de las escuelas públicas y sí, todo se escucha hermoso, todo en papel se ve perfecto, pero hoy por hoy es otro el panorama que se aprecia en Barrancabermeja. Sabemos que su fuente de empleo principal es el petróleo y cuando éste empieza a escasear, nuestras aulas de clases lo sufren, nuestras familias lo sufren y la deserción escolar no se hace esperar. Porque aquí hay que tomar una decisión crucial que afecta directamente a nuestros estudiantes. Entonces, toca salir a ganarse el pan de cada día o simplemente buscar nuevos horizontes en lugares diferentes, porque ya Barrancabermeja no es autosostenible. Y nos coloca a elegir entre las 3 comidas y si es familia numerosa, peor la cosa, mis amigos. O transporte, uniforme, útiles y pues es lógico, la comida va primero. Pero es triste la situación que a veces no hay ni para eso. Por eso la importancia de enseñar en nuestras aulas direccionando la pedagogía crítica, que el estudiante se pellizque y empiece a ver que la cosa está delgadita, con una mirada de colonial. Oye, ponte pilas, que nadie nos va a venir a solucionar la vida y que nos toca enfrentar con lo que tenemos y avanzar. Por eso, desde las aulas, empecemos a ver la realidad de los hogares y buscar posibles soluciones, cosa que nuestro estudiante no deje su silla vacía en nuestra aula de clase. Luisa Fernanda, gracias por compartir esta reflexión y mostrarnos cómo las dificultades del territorio también impactan la realidad educativa y justamente para comprender mejor cómo hemos llegado hasta este punto es importante mirar la educación en Colombia desde una perspectiva histórica. Por eso, ahora escucharemos a Gisette, quien nos ayudará a comprender estos cambios y transformaciones a lo largo del tiempo. Gisette, hemos conversado sobre cómo las condiciones económicas del territorio pueden afectar la realidad de nuestras escuelas, pero desde una mirada crítica, ¿puede la educación limitarse a reducir las estructuras sociales existentes o también puede ayudar a cuestionarlas y transformarlas? Lorainis, si analizamos la relación entre la educación y el modelo económico, podemos comprender que la escuela no está aislada de las dinámicas sociales y políticas de la época. Desde la teoría crítica, García en el 2007, retomando los planteamientos de la Escuela de Frankfurt, nos invita a cuestionar las estructuras sociales que pueden reproducirse a través de las instituciones. Por eso, la educación no debería limitarse a responder las necesidades del mercado, sino a formar estudiantes capaces de analizar críticamente su realidad y participar en su transformación. En el caso de Barrancabermeja, esto implica reconocer que el territorio es mucho más que petróleo. La escuela debe ayudar a los estudiantes a valorar su historia, su cultura, su riqueza ambiental y sus comunidades, para que puedan comprender su realidad y construir nuevas posibilidades para su entorno. Lo que nos lleva a otro interrogante es, si queremos que los estudiantes comprendan su territorio de manera más amplia, la escuela también debe estar dispuesta a reconocer que muchos conocimientos nacen fuera de la misma. No todo el aprendizaje está en los libros ni en la ciencia. Las familias, las comunidades y las experiencias cotidianas también enseñan. Con esta idea en mente, queremos preguntarle nuevamente a Gisette, ¿qué papel tienen estos saberes en una educación crítica? Analizando el territorio de Barrancabermeja y mirando algunos colegios públicos como lo son el Técnico Industrial, el CATS o el John F. Kennedy, sus planes de estudios tienen un enfoque en soldadura, metalmecánica, dibujo técnico o electricidad. De esta manera, los estudiantes crecen con la mentalidad de que una vez terminados los estudios, deben salir en busca de contratos en refinerías o empresas contratistas, aunque estos sean empleos temporales de 3 a 4 meses. Es decir, la misma escuela los prepara para mantener ese pensamiento económico, dejándolos sin poder cuestionar el impacto ambiental que causa este al territorio.
Teniendo en cuenta que la educación no solo la podemos ver dentro de un aula de clase, ya que con esta expresión omitimos muchos conocimientos que surgen fuera de ella, como lo son las familias, comunidades y experiencias que enseñan cada día. Paulo Freire, en 1970, propone una educación liberadora y crítica en donde, para el autor, el aula no solo es un espacio de transmisión unidireccional, sino un círculo de cultura. Centrándonos en el tema de Barranca Bermeja, pasamos por alto que podemos nutrirnos o aprender ciertos conocimientos sobre cómo se creó el municipio, quiénes lo fundaron, las tradiciones culturales y muchas experiencias que muchas veces no llegan al aula. Cuando un docente conecta y reconoce las experiencias familiares o culturales de los estudiantes, abre una oportunidad para que las clases sean más significativas y de esta manera la escuela se convierte en un espacio de interacción y deja de ser un espacio aislado para pasar a ser un lugar en donde todas estas experiencias sean valoradas y escuchadas, fortaleciendo un desarrollo integral. Según lo planteado por Paulo Freire en el llamado El diálogo horizontal, plasmado en su obra cumbre, Pedagogía del oprimido, este enfatiza que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. De esta manera, el autor plantea que en un aula no solo el docente es el único que posee conocimientos. Para esta práctica, no solo se requiere que sepa solo el docente, sino que ambas partes estén abiertas a un aprendizaje. Luego de escucharte, comprendo que la educación debe complementar el conocimiento académico con la realidad de los estudiantes. Esto nos lleva a cuestionar la idea de que el desarrollo depende únicamente del crecimiento económico. Entonces surge una pregunta: ¿qué significa realmente hablar de desarrollo? El docente José dará su intervención. Creo que es una pregunta muy pertinente. Nadie puede decir que el petróleo no ha sido un motor importante para Barranca Bermeja y que ha generado oportunidades para muchas familias. Sin embargo, también es cierto que la dependencia de una sola actividad económica puede dar lugar a situaciones de incertidumbre, especialmente cuando los trabajos son temporales. En este punto es muy importante recordar lo que planteaba el señor Gerardo León Guerrero, quien señala que la competitividad no puede hacernos olvidar principios como la equidad, el desarrollo humano, la justicia social, la sostenibilidad ambiental, la democracia y la paz. Eso tiene un significado muy importante, que el desarrollo no solo se ve en lo económico, sino que también en la calidad de vida de las personas, en el acceso a la educación, en el cuidado del medio ambiente y en las oportunidades que tienen las nuevas generaciones. Por eso pienso que la escuela debe ayudar a los estudiantes a comprender que su territorio ofrece oportunidades que van mucho más allá del petróleo y que su futuro también pueda desarrollarse desde la educación, la cultura, la investigación, el emprendimiento y el cuidado del ambiente. Me gusta mucho esa idea porque nos recuerda que la educación también amplía los horizontes de nuestros estudiantes. Conocer su historia, su cultura y las posibilidades del territorio permite comprender que existen distintas formas de aportar a la comunidad. Entonces, más allá de la industria petrolera, podemos aportar desde la educación, la ciencia, el arte, la cultura, el turismo, el deporte y el liderazgo social. Luisa, después de todo lo que hemos conversado, ¿cómo debería responder la escuela a estos desafíos? Pienso que el primer paso es reconocer que la escuela no puede permanecer indiferente frente a la realidad de su territorio. Y si bien el petróleo es una fuente económica muy importante, no hay que dejar de lado el impacto ambiental que la explotación minera tiene en la tierra y el medio ambiente. Por eso las pedagogías críticas y decoloniales nos invitan a construir una escuela más cercana a las comunidades,
capaz de escuchar, acompañar, comprender las diferentes realidades y problemáticas que viven los estudiantes en su comunidad. Esto implica promover una educación donde los niños y jóvenes desarrollen pensamientos críticos, fortalezcan su identidad y aprendan a valorar su territorio en toda su diversidad. De esa manera, la escuela deja de ser un espacio donde únicamente se transmiten conocimientos y se convierte en un escenario para formar ciudadanos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, y las alternativas están en las mismas prácticas educativas. Maldonado, en su libro sobre pedagogías críticas, habla justamente de cómo el desencanto frente al sistema no debe dejarnos de brazos cruzados, sino que debe movernos a la acción crítica y a transformar la cultura desde lo local. En Barranca hay profesores de sociales y naturales que intentan usar los PRAE, proyectos ambientales escolares, para sacar a los chicos del salón, para vivir experiencias muy valiosas como el proyecto de Guardianes de la Ciénega, donde los estudiantes van y analizan de cerca la crisis del manatí antillano o la sembratón que hacen cada año. Incluso desde una clase de física o química, cuando se ponen a medir la contaminación del agua. Eso es pasar del discurso a la acción. Sí, ciertamente. Y cuando la escuela reconoce esas realidades, también puede construir soluciones desde la práctica y mediante sus proyectos institucionales. Entonces, Elizabeth, después de todo lo que hemos conversado sobre el territorio, la educación y sus desafíos, ¿qué destacarías como la principal reflexión que nos deja este diálogo? Yo resaltaría la importancia de reconocer las historias del territorio y el cuidado del medio ambiente, porque el conocimiento no solo está en los libros ni en las mallas curriculares que desde las instituciones nos dan como insumo de clases. Yo considero que el conocimiento también está en las historias de los abuelos que han vivido las realidades de Barranca, en los barrios, en los saberes de la gente, del común, e incluso en el daño que se le hace al medio ambiente, porque para mí es importante que los chicos sepan y conozcan de la historia, que sepan de dónde nace el pueblo de Barrancabermeja. Es que el territorio nos está enseñando a las malas o nos está educando a las malas a través de las crisis ambientales que tenemos. Por ejemplo, lo que sucedió a finales de octubre de 2025 en la vereda Patio Bonito, en una finca llamada La Castellana. Fue durísimo ver cómo hubo un derrame masivo de combustible por culpa de una válvula ilícita en los tubos de Cenit. Y esto afectó directamente la quebrada del Zarzal, que surte a su vez a la Ciénaga San Silvestre, de donde tomamos el agua potable. Ver morir a más de 1000 peces como el bocachico, el moncholo, y saber sobre todo que se puso en riesgo el corredor del jaguar, es algo que nos obliga a reaccionar. Y no solo eso, cuando suspenden el servicio de agua, luego de regresar, esta viene de un color achocolatado, viene sucia, incluso a veces con olores. Y aunque tengamos filtros en casa, hay que dejarla correr por varios minutos para que aclare y se vea transparente. Entonces es ahí donde la realidad nos golpea y debemos dejar de pensar que Barranca gira alrededor del petróleo, porque la verdad es que todo aquí no es petróleo. Entonces yo considero que hay que tener muy en cuenta este tema del territorio y sobre todo el medio ambiente. Queridos espectadores, quienes nos escuchan, quienes nos ven, gracias por estar conectados en este espacio educativo, crítico y social, con el cual buscamos ir más allá de la escuela, comprender los contextos y las realidades de nuestros territorios. Para finalizar, los dejamos con la intervención del maestrante José Mercado. En conclusión, hoy comprendimos que hablar de Barrancabermeja es hablar de un territorio que ha encontrado en el petróleo una importante fuente de desarrollo y generación de ingresos económicos, pero cuya identidad va mucho más allá de esta actividad. En este sentido, es pertinente reconocer que, aunque la explotación petrolera ha impulsado el desarrollo local, no constituye el único eje de desarrollo del municipio.
ya que muchos habitantes construyen su proyecto de vida a partir de otras actividades económicas, sociales y culturales. En la temática abordada, se puede inferir que las pedagogías críticas y decoloniales nos invitan a reconocer la diversidad y pensar de una educación que va mucho más allá que prepararse para un trabajo. Se trata de una educación que forme seres capaces de analizar, comprender su entorno y participar en su transformación. Les decimos adiós recordando nuestro tema. Aula viva entre el petróleo y la escuela, desafíos educativos en los territorios petroleros desde las pedagogías críticas y decoloniales. Gracias por escucharnos y hasta una próxima oportunidad.